Generales mulatos, héroes olvidados de la independencia de Cuba. Esta es una historia que no suele aparecer en los libros de texto. Es la historia de hombres mulatos y negros que lo dieron todo por la independencia de Cuba. Muchos nacieron en la esclavitud, otros eran hijos de mujeres libres. Combatieron con machete en mano por una patria que, al nacer, los olvidó. No fueron solo soldados, fueron generales, líderes, estrategas, hombres de palabra. Este documental no busca idealizar ni victimizar, sino restaurar la memoria. Esta es la historia de los héroes invisibles. Esta es la historia que no nos contaron. Esta es nuestra historia. Durante el siglo XIX, Cuba era una de las colonias más productivas del Imperio Español. Su riqueza se sostenía sobre el trabajo forzado de hombres y mujeres africanos y sus descendientes. La estructura social era rígida. En la cima, los blancos peninsulares. En la base, los esclavizados. Pero en medio de ese sistema surgieron líderes afrodescendientes que no aceptaron su destino impuesto. Cuando estalló la Guerra de los 10 años, en 1868, muchos de ellos vieron una oportunidad no solo para liberar a Cuba del colonialismo, sino también para desafiar el orden racial. El Ejército Libertador fue, por necesidad, un espacio de ruptura. Allí, el mérito podía abrir caminos. Y en ese contexto emergieron los primeros oficiales de origen mulato. La guerra no los convirtió en iguales, pero les dio un lugar que la sociedad les había negado. Antonio Maceo nació en Santiago de Cuba en 1845, hijo de Mariana Grajales, mujer mulata, y de Marcos Maceo, venezolano blanco. Creció entre valores de trabajo, disciplina y patriotismo. Con apenas 23 años, se unió al alzamiento del 68. En menos de una década, acumuló más de 800 combates y se convirtió en uno de los jefes más temidos por el ejército español. No fue solo su habilidad en batalla, fue su dignidad. En 1878, cuando España ofreció la paz sin abolir la esclavitud ni garantizar reformas, Maceo dijo no. Ese no quedó en la historia como la protesta de Baraguá. Fue el gesto más claro de dignidad política en una guerra desigual. Maceo no volvió a rendirse. Murió en combate en 1896. Su cuerpo cayó, pero su figura creció. Lo llamaron el Titán de Bronce, no solo por su fuerza, sino por lo que representaba. Un pueblo negro que se negaba a ser invisible. La historia no fue hecha solo por Maceo. Otros nombres también brillaron, aunque hoy apenas se pronuncian. Hombres de machete y palabra, guerreros y pensadores. Aquí están. Escúchalos. Jesús Rabí fue uno de los pocos en luchar en las 3 guerras de independencia. Nacido en Jiguaní, fue campesino y labrador, hasta que la patria lo llamó. Rabí no buscó gloria ni títulos. Fue un general por respeto, no por ambición. Su palabra era ley entre los suyos. Combatió sin rendirse y murió pobre, pero digno. Fue ejemplo de firmeza ética, un símbolo de que se puede ser radical sin perder el alma. Flor Crombet era callado, preciso, cerebral, más estratega que orador, más machete que discurso. Organizó junto a Maceo la expedición de Baracoa, en el famoso desembarco de Duaba. Allí cayó, acribillado por el enemigo. Nunca buscó fama, pero la muerte lo hizo eterno. Dicen que sin Flor, muchas victorias no habrían sido posibles. Quintín Bandera fue impetuoso, brillante, temido. Líder de macheteros, cabalgaba al frente de sus hombres con un grito que helaba al enemigo. Después de la independencia, cuando la República lo excluyó, protestó. Lo llamaron peligroso, subversivo, indeseable. En 1906, fue emboscado y asesinado en las calles de La Habana. Su cadáver fue abandonado, pero su leyenda creció. Quintín murió como vivió, con el machete cerca y la frente en alto. Guillermón Moncada era tan fuerte como generoso. Sus tropas lo seguían no por miedo, sino por amor. Nació esclavo y se convirtió en general. Dicen que nunca pidió más que lo justo y nunca aceptó menos que la dignidad. Enfermo, murió antes de ver la bandera ondear. Pero su nombre quedó tatuado en Santiago, en el cuartel, en el recuerdo de su pueblo. Pedro Ibonet fue coronel del Ejército Libertador y después uno de los fundadores del Partido Independiente de Color. Creía que la libertad sin justicia racial no era verdadera libertad. Cuando marchó con su gente en 1912, no lo hizo con armas, sino con dignidad. El gobierno respondió con balas. Pedro cayó en la masacre junto a miles de afrodescendientes. Su crimen, exigir respeto por los veteranos negros. José Maceo era el hermano menor del Titán, pero con luz propia. Apodado el León de Oriente, era valiente hasta lo temerario, impredecible, apasionado, desobedecía órdenes cuando creía
tener razón. Los españoles lo temían porque nunca se rendía. Murió en combate, como quería, con la espada alzada y la tierra temblando bajo sus botas. Juan Gualberto Gómez no peleó con armas, sino con ideas. Fue periodista, político, activista, defensor incansable de los derechos civiles para los negros cubanos. Aliado de Martí, su pluma era tan filosa como un machete. Luchó contra la discriminación en la República y resistió los intentos de silenciarlo. Sin él, los afrodescendientes hubieran tenido menos voz en el nacimiento de la nación. Todos ellos combatieron con cuerpo, mente y alma. Sus nombres no están en todas las plazas ni en todos los libros, pero fueron columna vertebral de la independencia y merecen ser llamados uno por uno como lo que fueron: generales, cubanos, afrodescendientes, inolvidables. La independencia llegó en 1902, pero no trajo igualdad. Los veteranos negros y mulatos fueron apartados de los cargos públicos. Se prohibió la organización política afrodescendiente. El Partido Independiente de Color fue declarado ilegal. En 1912, una protesta pacífica fue respondida con masacres. Más de 3.000 afrodescendientes fueron asesinados por el propio ejército cubano, entre ellos Pedro y Bonet. La República traicionó a los que la hicieron posible. La libertad no fue para todos. El racismo sobrevivió a la colonia y se escondió bajo la bandera. ¿Por qué no se habla de ellos en las escuelas? ¿Por qué sus estatuas son menos visibles? ¿Por qué su legado se ha vuelto sombra? La respuesta es simple y profunda: porque eran negros, porque eran pobres, porque desafiaban el orden establecido. Después de la independencia, Cuba necesitaba héroes cómodos, no incómodos. Se exaltó a los ilustrados, a los que hablaban bien, a los que no recordaban el machete. Se ocultó a los que venían del monte, del barracón, del machete y la palabra áspera. Sus nombres no desaparecieron por accidente, fueron borrados con intención. Se les silenció porque recordaban que la libertad costó sangre negra, porque su historia cuestiona el relato oficial y porque aún hoy su existencia incomoda. Hoy esos nombres aún viven en barrios, canciones y en la memoria oral de muchas familias. No fueron sombras, fueron raíces. Antonio, José, Guillermón, Quintín, Rabí, Flor, Pedro, Juan. Cada uno plantó una semilla de justicia en la historia de Cuba. Recuperar su memoria no es un acto de nostalgia, es un acto de justicia, porque un país que olvida a sus libertadores no merece llamarse libre. Esta historia sigue y seguirá mientras haya alguien que recuerde sus nombres, mientras haya alguien que al escuchar su legado diga: gracias.